Buenas noches, nueva emisión de On The Record, en este caso con alguien que tiene varias nacionalidades, producto de, se sorprende por lo que digo, lo vino por el rabillo del ojo, de sus múltiples actividades, pero podemos plantear probablemente las dos más relevantes, por lo menos para ustedes y para mí, que estoy aquí por entrevistarlo, que está sobre el banco de capitales nacionales más grande de la Argentina, que es el Banco Macro, y sobre el club, acá me cabe en la general la ley, más grande de la Argentina, que es el Club Atlético River Plate. Estamos hablando de Jorge Brito. Gracias por venir, primero que nada. ¿Qué tal, Iván? Gracias por la invitación. ¿Está bien lo de muchas nacionalidades Sí, o no? pero yo creo que el Banco Galicia es más grande que el Banco Macro. ¿Sí? El market Pero, cap de Galicia debe estar 30% o 20 y pico arriba de Banco Macro, dependiendo de cómo uno lo mirara. Hasta hace muy poco, a nivel patrimonial, Banco Macro tiene un patrimonio más grande. Después del follow-on que hicieron de capital para comprar el HSBC, hoy el Banco Galicia es más grande que Banco Macro. Así que perdón que la corrección, pero no podía dejarlo pasar. Pero pará, me parece bien, además no persistí en el error. ¿Pero es capitales nacionales también? Tu dato era correcto hasta hace poco. Sí. En realidad, ambos bancos somos de capitales mixtos, porque ambos bancos tenemos capitales controlantes del banco, Sí. locales, pero ambos estamos listados en la Bolsa de Nueva York. Nosotros en el NYSE, ellos en el Nasdaq, y ahí a través de esos vehículos hay accionistas minoritarios y licuados okay. del exterior. Ok. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? No iba a arrancar por acá, pero me interesa. ¿Qué define dónde cotiza un banco? Ahora que vos decís, bueno, nosotros cotizamos acá, ellos cotizan acá, NYSE, en Nasdaq. Bueno, es un tema de tamaño de la transacción. Nosotros cuando arrancamos, mi padre, porque yo todavía no estaba en el banco, en el año 93, algo muy raro, un banco mayorista, lo lista en la Bolsa de Buenos Aires. Son operaciones hoy para listar un banco, son compañías por ahí de 100 millones, de 150 millones. Y por ahí para listar hoy una compañía en el exterior, estás hablando de compañías de arriba de 1.000 millones, arriba de un bi, como dicen los americanos. Y después, bueno, tenés dos principales mercados, que es el Nasdaq, donde hay compañías de todo tipo, pero principalmente tecnológicas, y el New York Stock Exchange, que es el NYSE, se le dice, que son compañías más importantes, pero más focalizadas en industria y en otros servicios y no tanto en tecnología. Hoy es raro, hoy no tanto, por ahí hace unos cuantos años, decir la frase cuál es el rival de mercado, digamos, ¿no? Es decir, contra quién compite un banco, ¿no? Por la lógica del banco como el amo y señor, digamos, de la lógica de mercado. Hoy está la discusión con las tecnológicas, ahora que mencionabas vos, y tal. ¿Con quién rivalizan o con quién compiten mejor hoy un banco en materia de servicios? Bueno, los bancos ya hace un tiempo, yo diría hace 20, 25 años, a nivel global empezamos a luchar por el manejo de los capitales del mundo, que hasta el año 2000 lo manejaban los bancos. Y a partir de ahí empezaron a crecer mucho las compañías privadas de manejo de capital, los famosos asset managers, los BlackRock, los players en el mundo que manejan los capitales del mundo. Y los bancos empezaron a manejar más la parte transaccional y corporativa, préstamos a empresas. Hoy también a nivel medios de pago, los bancos empezamos a afrontar una competencia de rivales que no tienen las mismas reglas de juego que tenemos nosotros. Y son las famosas fintech, que son compañías financieras no bancarias, que en definitiva totalmente dentro de la ley, pero fuera del regulador, vinieron a competir de una manera muy agresiva, muy dinámica, y que creo que fue bueno para todos, para darle dinamismo, pero bueno, tal vez para los bancos lo que nosotros discutíamos es, nosotros queremos competir contra ellos, entendemos la rivalidad, vinieron para mejorarnos, pero queremos competir con las mismas reglas de juego. Por eso aprovecho para recalcar, mucha gente me dice, hoy hay una compañía muy grande financiera no bancaria que acaba de anunciar que va a ser banco. Bueno, eso para nosotros es una buena noticia. Muchos creían que esto era una mala noticia para nosotros. No, bienvenidos al sistema financiero, bienvenidos a ser bancos, bienvenidos a ser regulados por el Banco Central, por todos los organismos de prevención de lavado de dinero, con lo cual eso, a partir de ahora o a partir de que eso ocurra, para nosotros la pelea va a ser una pelea justa.
Para, me interesa eso. Estás hablando de Mercado Libre. Y obviamente era la pregunta que se imponía porque fue una noticia hace muy poquito. De hecho, creo que todavía no se materializó. Creo que pidieron la licencia. Pidieron la licencia al Banco Central. Exacto. ¿Por qué? ¿Cuál es el racional? La pregunta parte de un desconocimiento y casi de una ignorancia buscada, ¿no? Pero ¿cuál es el racional por el cual una compañía que competía por fuera de los márgenes de la regulación, entre comillas, busca ser regulada? Es decir, ¿cuál es el activo que le da ahora a Mercado Libre, pero a cualquiera, tener una licencia de banco? Bueno, a una vez le pregunté lo mismo, hará 1 o 2 años, a un banquero local que venía de tener una billetera. Le dije, ¿por qué elegiste comprarte un banco, una chapa de banco? Y él me dijo, mirá, lo que nosotros vemos, y no se equivocó, es en función de lo que está pasando en el mundo, ya estaba pasando en Brasil, en México, los bancos centrales van a terminar regulando esto porque esto es un tema de riesgo sistémico. Entonces, la verdad que creemos que cuanto antes lo hagamos va a ser mejor y el múltiplo que va a tener nuestra compañía siendo banco, estando dentro de un marco regulatorio, a la larga va a ser mejor. Así que es un tema de orden, si primero creces, si después te haces banco o te haces banco para crecer. Pero yo creo que ya nadie está discutiendo a nivel mundial de que estos players financieros tienen que estar de alguna manera regulados, porque si no, eso puede... El hecho de no regularlos, bueno, más este Mercado Libre, pero esto daría espacio a cualquiera que uno no sabe quién es, qué tecnología tiene, quién es el dueño, que está regulado bajo el Banco Central, en la cual el Banco Central te regula la idoneidad del directorio, quiénes son los accionistas, el sistema que tenés, o sea, hay todo dependiendo del nivel de banco que tenés, cuál es la profundidad del análisis que te hace el Banco Central y tenés que estar dentro de esos estándares porque si no, no puedes renovar la licencia. Entonces podríamos pensar que por lo menos digo con Mercado Libre, pero había pasado con Wallet en su momento, que se terminaría esta discusión que durante los últimos 5 o 6 años, por ahí más, aparecía en esta deliberación entre la fintech y los bancos, es decir, terminaría ese debate. Por lo menos entre los que tengan licencia de banco. La competencia va a seguir existiendo, pero va a ser competencia entre banco y banco, claro, como fue siempre. Exacto. Sí, por supuesto. Okay. Lo nombraste al pasar a tu viejo, que es evidentemente alguien que aparece, bueno, me imagino que para vos todo el día, o todo el tiempo, lo supongo, pero quiero decir, también en la discusión pública, no sé, cuando uno está en mesas. Yo me acuerdo, lo hablé en ese momento, lo nombro porque fue algo lindo, el recuerdo con el Vasco de Mendiguren, que dice, me acuerdo que me lo dijo en privado, entonces yo lo saqué al aire y después me lo dijo en público, no hay dimensión de lo que pierde el vínculo entre el sector privado y el sector público con la muerte de Jorge, decía él. Y créase o no, uno no sabe si es directo, digamos, si correlaciona con ese hecho. Pero eso que en su momento parecía que se estaba suturando de alguna manera, yo en la entrevista anterior que te hice, vos me contaste, ese fue mi primer hisopado de COVID, aquella famosa reunión, no me acuerdo si fue en la casa de Jorge o en la casa de quién había sido. Sí, fue en la casa de mi viejo, y sí, bueno, no me acuerdo, éramos 5 o 6 empresarios. Grandes, muy grandes. Sí, funcionarios de aquel gobierno de alto nivel, y bueno, sí, uno de ellos se contagió COVID y me acuerdo que recibí de Marcos Bulgeroni el mensaje al día siguiente a la mañana. ¿Sabías que Hugo Dragonetti está con COVID? Panedile. Y me parecía rarísimo. Y yo he estado con el tipo sentado al lado, me tocó justo al lado. Así que ahí fue mi primer hisopado, que me hicieron sangrar la nariz. Creo que estaban ensayando conmigo. Así que sí, se fueron los... Raro. Hoy no me diga lo que fue la pandemia, perdón que me vaya para cualquier lado, ¿no? Dale. Tenemos Pero tiempo. digo, la vez pasada, no mucho, hablando de la pandemia, que me parece que fue ayer, y lo miro tecnológicamente y digo, yo tuve que llamar a un alto funcionario de Telecom para ver si me podían ayudar a poner un teléfono fijo, porque yo estaba en el campo y no tenía cómo comunicarme. Tenía que caminar más o menos 700 metros para con el celular abajo una antena o al lado del molino me pudiera agarrar el teléfono. Y si no me resolvían eso, yo me tenía que ir a vivir a la ciudad. Agarrar el auto, salir clandestinamente a las 3 de la mañana porque tampoco tenía cómo irme. Y no existía Starlink, no existía... Bueno, digo, y fue 5 años. O sea, el paso de la tecnología es inmenso.
No sé por qué salí con la... No, sé porque por qué yo te salí hablaba de con tu la pandemia. viejo. Tu viejo es noviembre del 2020. Noviembre, 20 de noviembre del 20 de noviembre 2020. 2020, sí. Y esto debe haber sido también en el 2020. Pero más mal, yo te diría. Claro, mitad de año te iba a decir, Sí. exacto. ¿Esto es así? Digo, lo que se ve afuera, de que se perdió un eslabón de repente que entendía bueno, había constituido, digamos, un holding muy importante del sector privado, pero entendía mucho al sector público y si mal no recuerdo se definía, varias veces lo ha dicho, como un banquero peronista. ¿Vos ves que ese eslabón falta o no? ¿Fue simplemente la dinámica de la política argentina? Yo creo que O el mundo, él ¿no? fue un articulador entre lo público y lo privado siempre. Cuando había mesas de privados quejándose del gobierno, bueno, vamos a convocarlos, que vengan, vamos a explicarle nuestro problema, vamos a llegar a un consenso. Eso lo hizo, sí, con mucho más énfasis en los gobiernos peronistas, pero también lo hizo mucho en el gobierno de Mauricio Macri, con Emilio Monzó, con Nico Massot, con muchos funcionarios, con Rogelio Frigerio, en fin. Él siempre fue un articulador entre lo público y lo privado. Siempre promovió eso, independientemente de lo que uno pudiera pensar del gobierno. Porque muchas veces es, ¿para qué te juntas con el gobierno? ¿Qué estás de acuerdo? No, el juntarme no quiere decir que esté de acuerdo. Es tratar de llegar a un acuerdo, poder explicarle cuál es la problemática de lo que está pasando en mi empresa. También poder entender del por qué el gobierno toma una decisión, va para un lado, va para otro. O sea, yo creo que eso es algo que no debemos perder. O sea, siempre el diálogo tiene que estar por encima de todas las cosas. Y aparte, una idea no es un virus, ¿no? No es que si nos sentamos y pensamos distinto yo te voy a contagiar. Sí. El COVID sí. ¿Qué es lo que... Vos estás cumpliendo 45... ¿45? Cumplo 46. 46, fin de mes. Sí. ¿Qué te falta, si es que te falta algo en el día a día? Por la ausencia de tu viejo, me refiero. Sí, yo digamos, yo creo que cualquier persona que perdió a su padre cree que lo suyo es distinto que el resto, que otro que lo pueda haber perdido. Yo pienso eso. Yo pienso que la pérdida de mi hijo es distinto. Cualquiera que me quiera explicar, no, yo también lo perdí, pero yo pienso que no, pero lo mío es distinto. A todos, a ustedes pasa lo mismo, a todos nos debe pasar lo mismo. Y yo con mi viejo perdí a mi viejo, a mi mejor amigo, a mi jefe, a mi socio, a mi consejero, a quien yo también aconsejaba. Mi viejo, así como vos lo veías, también era un nene que había que, ¿viste?, pararlo de las cosas que hacía y había pocos que le decían, lo frenaban, y yo también un poco eso. Entonces como que perdí todo junto el día uno. O sea, ese vacío que me generó fue muy difícil de explicar y no te lo llena nadie. Lo que te empieza a pasar con el tiempo es que te acostumbras a vivir sin eso. Claro. No es que un día dije yo ya me acomodé, ya está, ya lo resolví. Hasta te diría que empezás que al principio no le terminás de encontrar mucho el sentido a lo que haces, porque lo que hacía en parte era para congraciarlo a él, para que estemos bien, ¿viste? Y eso todavía me cuesta mucho tiempo eso. Te diría que no lo viví. Mucha gente me preguntaba, chico, ¿viste? La presión de la... Yo no la sentí. La presión de nunca la sentí. Manso quilombo, digamos. Puedo ser un inconsciente, ni idea, cada uno que me evalúe como le parezca. Pero yo en ningún momento sentí la presión de... Primero porque había estado mucho tiempo al lado de él y manejando en conjunto las cosas. O sea, nunca me dio miedo el cómo manejo esto, ¿sí? El encontrar el porqué de las cosas y el vacío y el corazón, eso no tiene explicación. Y aparte, si hubiera sido eso, no hubiera tomado a los 10 meses de la partida de mi viejo la decisión de ir por la presidencia de River. Claro. Que era algo voluntario. Si che, a todo lo que tenés... Bueno, cualquier persona que lo mira con objetividad seguramente fue una locura. Y así como digo esto, digo también, no puedo poner en duda también que el hacer tantas cosas a veces te genera una pérdida de foco. ¿Te referís a que una pérdida de foco es que descuidás cosas, sí, que dejaste de pensar en eso? De tu familia, sí, a dormir menos, a hacer menos deporte. Okay. Todo lo que para mí quiero hacer y tengo que hacer es menos, inclusive también en las empresas, en River, en todo, digamos. La vida, el día dura 24 horas y no dura más que eso. Ahora, y para terminar con la idea, también para mí genera algo muy positivo.
que es que cuando uno tiene poco tiempo, no es solo una idea, no es solo un me gustaría que, sino es la necesidad de rodearte con la gente adecuada, la necesidad de delegar. Y yo siento, por la gente que habla, que trabaja conmigo, que es algo que valoran de mí, es que Lo podés hacer eso. lo puedo hacer. Okay. ¿Cómo se distribuye tu día? Está el banco, está River, está Geneia, está Juramento. ¿Renovables es en Geneia o es una empresa aparte? Sí, es en Geneia. Sí. Bueno, y varias cosas más que seguramente se me escapan. Además de la vida, ¿no? Si tenés tu mujer, 3 chicos, me imagino además que comés, dormís, haces deporte. ¿Cómo se distribuye el día? Deporte trato todos los días de la semana, o 6 días, o a veces 7 días haciendo 2 veces. Bueno, los lunes a la mañana, 8:30 de la mañana, juego al pádel. Los martes a las 8 de la mañana hago entrenamiento de boxeo. Los miércoles a las 8 de la mañana hago yoga. Los jueves también juego al pádel, pero a la noche. Sí. Y así, bueno, los viernes salgo a correr. Y así hago entrenamiento todos los días. O sea, todos los días haces algo más o menos, algo distinto. Sí. Acá hay 2 cosas sobre las que me quiero sostener. Porque el pádel o salir a correr o tal puede ser más habitual. En figuras del nivel de responsabilidad, el nivel de poder, etcétera, 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 que es tu caso, el boxeo y el yoga singulares. Vamos a decirlo así, singulares. ¿Qué te lleva? El boxeo me lo voy a llevar a un rincón y me voy a quedar un rato ahí. Y acaban de decir salida y maravilla. Pero yoga, ¿por qué yoga y desde cuándo? Digo, porque viste, perdóname, ¿vos ves series? Series de Netflix, muy poco. 2 por año. Muy poco. Muy poco. Porque, viste, igual si no son series, qué sé yo, en cualquier perfil de los grandes empresarios gringos, siempre hay una parte que es, una conexión espiritual muy fuerte, meditación, etcétera, etcétera, etcétera. No es inhabitual, pero siempre me interesa saber por qué, los motivos. Como muchas de las cosas de la vida, arranca por casualidad. Ahora, 15 años atrás, tengo todavía muchos problemas de cervical y me quedaba duro 3, 4 veces por año, pero duro que me tenía que clavar una pichicata. Probé RPG y una persona me dijo, ¿por qué no probás con yoga? No es que es un mes y te va a resolver los problemas, pero vas a mejorar la postura y aparte te va a servir para tu vida. Y bueno, arranqué hace 15 años y creo que interrumpí 2 años en pandemia, pero sí, hice 12, 13 años de yoga. Tenía más que ver con una cuestión de eso, de postura, de dolores, etcétera. No, pero también digamos, mentalmente te ordena aprender ejercicio de respiración. Son cosas que en mínima medida uno aprovecha y los hace en algún momento del auto, cuando estás viajando o en el trabajo. Okay. ¿Y boxeo? No, boxeo de toda la vida, de muy chico, desde, no sé, 11 años, 12 años. Yo, mis 3 hermanos, mi viejo boxeaba. Teníamos un gimnasio en el altillo de mi casa y íbamos a boxear. Yo boxeaba en lo de Sergio Víctor Palma, ahí que quedaba en Bulón, ahí muy cerca de San Isidro. Mis hermanos también lo hicieron ahí. Mis hermanos lo hicieron mucho mejor que yo porque los 3 son boxeadores federados. Yo nunca fui boxeador federado, nunca hice ninguna pelea. ¿Peleaban entre ustedes? ¿Practicaban entre ustedes? Como hay bastante diferencia de edad, o sea, mi hermano varón que me sigue a mí, hay 4 años de diferencia, con lo cual a esa edad que boxeábamos era mucha diferencia. Me acuerdo cuando teníamos discusiones con mi hermano, cuando nos cagábamos a trompadas, perdón la palabra, con mi hermano en casa, mi viejo nos subía al ring y con guantes nos hacía boxear y a mí no me dejaba usar la mano izquierda. Con lo cual cobraba más de lo que ganaba. Claro. Pero sí, era habitual eso y hoy lo siguen viviendo mis sobrinos, Santino García Moritán, el hijo de mi hermana, y Roberto García Moritán también está boxeando y lo está haciendo muy bien. Ya tiene algunas peleas también. O sea, pero te gusta como deporte, sí. además en River tenemos boxeadores amateur que lo están haciendo y le seguimos la carrera con... Hoy mi hermano Mateo y Charlie Rodríguez son los que manejan el equipo de boxeo, que lo trabajamos hace muchos años con la familia. Y la verdad que es algo que nos gusta muchísimo, digamos, aparte de tener un sentido social
para mí muy importante, que es sacar a los chicos de la calle y entrenar. Es un deporte que quien no lo practicó no sabe lo que es, pero es un deporte muy, muy noble. Es el único deporte que cuando termina se abrazan y no hay... Claro. Son tan claras las reglas que no hay espacio para enojarse. Sos hincha del boxeo, digamos, lo evangelizás, recomendás hacerlo si... Sí, es un buen deporte y... ¿Y sin guantes? ¿Boxeo alguna vez sin guantes? Alguna vez. Alguna vez. Voy a hacer doble clic ahí en la calle, a la salida de una fiesta, en la escuela. De chico me peleaba mucho. De chico hasta los 17, 18 años me peleaba mucho. Sí. Fue un tema en mi vida, ¿no? Ah, ¿fue un tema? Sí. Sí, porque yo me doy cuenta ahora que fue un tema, porque cuando vos querés encontrar conflictos, o sea, cuando vos te peleas mucho y explicás que siempre hay un conflicto porque el otro te dijo, porque hizo, y hoy que yo no tengo ninguna intención de pelearme con nadie, no tuve nunca más un conflicto con nadie, la explicación era, me divertía pelearme y buscaba los conflictos. Te divertía, no estabas haciendo catarsis, digamos, ¿no? Canalizando otra cosa. No creo, porque no sé, por ahí es más para un psicólogo, pero me pasó eso. Y después ya más de grande, una cosa muy puntual y nada, es algo que no tiene ningún sentido en la pelea, pierden todos. O sea, no existe, es algo que es prehistórico, no existe pelearse en la calle, no existe. Pero para la calle, ¿te acordás de alguna? Me divierte pensar a Jorge Brito cagándose a palos en la calle. Pero no una pelea de tránsito. O alguna así. No. Es más, creería Deporte. que tránsito nunca en la vida. Esas son peligrosas, tránsito. Siempre me dio mucho miedo que se baje con un palo claro, o algo. Claro. No, nunca me... No, sí, en la calle sí. ¿Terapia dijiste eso más para un psicólogo? ¿Hacés algún tipo, hiciste algún tipo de terapia? Sí. Tuve 2 etapas con 2 psicólogos distintos. Una de 5 años y la otra de 2. Y es uno de los temas que tengo para partir del 2 de noviembre, que es la elección, o mejor dicho, el día que entregue mi mando en River, que voy a tener un poco más de tiempo. Uno de los temas que tengo para retomar es el tema de volver a ir a un psicólogo. Sí. ¿Desde que sos presidente? No. Pero no desde que soy presidente, desde que arrancó la pandemia, ahí ya ahí. Descontinué y no. Pará, porque hay una linda cosa para hablar en terapia, que es qué cosas, o no sé, yo hago ese ejercicio permanentemente, ahora hace ya bastante que soy padre, pero es qué cosas no juzgabas o impugnabas o te molestaban o lo que sea de tu viejo que pasaste a entender, ya sea cuando fuiste padre o tiempo después cuando tomaste el control de las empresas y tal. Bueno, mi viejo fue un tipo muy, muy duro, muy presente, muy presente, un padre de esos. Era ese padre que todos mis amigos querían tener. Ok, ¿por qué? Porque era un padre moderno, canchero, ¿viste? No era prejuicioso, ¿viste? Armaba los partidos de fútbol, no sé, ya cuando éramos más grandes hacíamos las juntadas, en ninguna casa se podía tomar alcohol, en casa tomábamos alcohol y fumábamos. Ese perfil, okay. Claro, sí, o sea, que todo lo que, o sea, no es que me decía fumar ni tomar alcohol, pero si lo hacen, háganlo, o sea, no. Pero muy duro con determinadas cosas de la vida, de los valores, eso en eso era muy, pero muy duro. Castrense casi. Sí. ¿Con qué? Falta de respeto a una persona mayor, alguien que trabajaba en casa. Me acuerdo un día con mi hermano Marcos salíamos a la cancha con mi viejo, y Marcos y yo salíamos de la cancha, tendríamos 14, 15 años, cancheritos de San Isidro. Y cuando sale mi viejo, nunca me voy a olvidar, dobla ahí en Pampa, y era la época que había un público visitante. Y le gritamos a unos chicos de Boca, unos señores de Boca, no eran, ni chicos eran, y eran como 5 o 6. El insulto que se te cruza por la cabeza, ese. Dijo, clavó el freno a mano en la esquina y le dijo, vayan y díganselo en la cara. Dale, papá, seguí. Bajan y díganselo en la cara. Empezamos a temblar, eran 5 tipos, que los empezaron a mí, empezaron a venir. Y ahí siguió y dijo, ven que son unos cagones. Eso no se hace nunca. Y si lo hacen, por lo menos sean guapos y díganselo en la cara. No se grita a un auto. Muy vieja pero escuela. Muy duro, muy vieja escuela. Muy vieja escuela.
Y esas son las cosas que hoy decís, ¿las entiendo o me sirvieron o cuáles? Sí, eso. 17 años me dijo, ¿de qué vas a trabajar? No, bueno, esto va a ser un año sabático. ¿Año qué? Me dijo. Año sabático le dijiste. Yo acá no le iba a comer en mi casa a alguien, a un vago. O sea, o trabajás mañana o te vas de casa mañana. Y en casa, mis hermanos todos trabajamos mientras fuimos a la facultad. Yo obviamente no me recibí, duré 4 meses en la facultad, pero mis hermanos casi todos se recibieron, fueron buenos estudiantes, alumnos. Ese es un vertical interesante, que es, primero es, vos tenés, el tema de la dislexia es, vos la tenés, se tiene y se convive, la dejás de tener en algún momento, la trabajás. La tenés toda la vida. La tenés. Sí, la trabajás, creás herramientas. Vos hiciste algo que yo lo vi en una entrevista que me pareció extraordinario y me sorprendió el match, ¿viste? El crossover con Alejandra Darín. ¿Se puede contar? Una genia. ¿Lo podés contar eso? No, a mí Ale me cambió la vida porque, bueno, acá está Javi Santibáñez que trabaja conmigo arrancamos con la agrupación de River y bueno, estamos con ganas de hacer algo, de promover lo que estábamos viviendo. Estamos en pleno momento de la B y nada, yo tenía un problema, no podía hablar en frente de 10 personas, 20 personas, o sea, yo hablaba con 2 o 3 personas y los conceptos eran buenísimos y cuando te decían hablar no los podía transmitir. Y bueno, me hizo trabajar mucho, sobre todo en las emociones, digamos. ¿No? Muchas veces un tema netamente emocional era. Sí, porque no te rías, hice teatro. O sea, con ella, pero hice teatro, ¿no? Dejate un banquero, no sé cuánto. Es que lo primero que me dijo, sacate el traje, acá viste con un jogging, una remera. ¿Dónde hacías eso? En el auditorio de Banco Macro, los viernes, no me acuerdo si era 7:30 o 8 de la mañana. Echabas a todo el mundo. No había nadie, era un lugar cerrado, que esa hora que fue un auditorio 7:30 de la mañana un viernes. Y era un poco también eso, ponerse arriba del escenario, que hubiera un ambiente. Y bueno, nada, poder transmitir desde las cosas más del corazón y no desde un relato, un speech. Yo sentía que me daban algo. Y aparte también, ¿y por qué me ayudó a mí tanto ella? Porque yo no podía arrancar. Porque ahí me decían, che, bueno, esto es lo que tenés que decir. Y yo, un disléxico, no puede leer un discurso. Yo nunca leí un discurso, no me vas a ver nunca con un papel. No porque soy un canchero y la sé hacer bárbaro sin leer, porque no puedo hacerlo de otra manera. Entonces, no te queda otra que interpretar los conceptos y transmitirlos a tu manera. Y Alejandra fue una genia en eso, una genia que... ¿Viste? Cuando me enteré de lo que le había pasado, ella falleció hace un año, menos de un año. Lamenté no haberla llamado mucho tiempo, bueno. Porque hiciste poco tiempo esto, ¿no? Yo nunca me enteré ni siquiera que ella estaba enferma. No, lo hicimos como 1 año y medio, Javi. Sí. 1 año y medio, sí. Okay. Y es una... ¿viste? Me acuerdo que la última vez que le había escrito, imagínate hace cuánto tiempo era, cuando ganamos las elecciones de River, a la primera persona que le escribí fue a ella. Sí. O sea, de repente no teníamos una relación de amistad, pero sí de gratitud, digamos, por lo que había ocurrido. Totalmente de gratitud. No sabía quedó el vínculo, pero nada, esas cosas en la vida que con la vorágine de todo. No. ¿Y no hiciste nunca más? Porque ya está, fluyó. A partir de un momento no fluyó, aparte nunca tuve pensado hacer teatro. No es un vínculo que tengo con... Es espectacular igual que hayas hecho teatro. Sí. Pará, pues estaba pensando en el post-River, ¿no? Alguna obra o algo por el estilo. Tenés 3 nacionalidades, te decía yo, varias nacionalidades en materia de corporativa, de tareas y tal, pero también vos tenés, votás en Salta. Te vi votar en Salta. Joaquín B. González, que es un pueblo a 220 kilómetros de Salta, que es donde tengo mi domicilio hace 20 años, 25. ¿Vivís en Capital? ¿Digo bien? Vivo en Capital de lunes a viernes, los fines de semana me voy a Luján. Por eso. Y mi domicilio está en Salta, que es donde voy 1 vez por mes o 2 veces por mes. Si yo lo pensara con alguna malicia, diría que podés ejercer un cargo público en Salta, en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Legalmente estoy diciendo. ¿Digo bien? No soy abogado, preguntás a un abogado. Le sacaba esa. No, la verdad no tengo ni idea cómo es. No sé si es donde naciste, donde vivís. No, es. Seguro en Salta porque es donde voto, pero si en provincia de Buenos Aires o capital puedo, no lo sé, nunca lo averigüé. ¿Te interesa? No, para nada. Hoy no es un tema que lo vea como algo prioritario en mi vida. Y si vos me preguntas, ¿te gusta la política? Me encanta.
Ahora, no entiendo que dedicarse a la política necesariamente sea ser candidato. A ver. Claro, te puedes dedicar a la política, no dedicar tu vida a eso, pero dedicarle un tiempo a la política sin ser candidato. Y de alguna manera, en River es dedicarse a la política, o sea, vocación pública de poder estar articulando desde el sector privado, estar en una cámara empresarial como es ADEVA, en la cual fui presidente de ADEVA, hoy soy vicepresidente de ADEVA. Eso me interesa. Ahora, no estoy para nada pensando en una candidatura mía, ni en el corto ni en el mediano plazo. ¿Qué le pasa, Jorge, a un empresario? Vos me podés hablar de vos y probablemente de la gente más cercana, ¿no? Pero, ¿qué le pasa a un empresario? Y ahora quiero volver a tu viejo, pero que, visto probablemente desde el aspecto social, el frío que hace acá. Yo ya estoy al borde, ¿no? Más frío. Yo estoy bien porque tengo suéter, pero sí, vos te veo así. Sí. Es una pequeña heladera esto. Sí. ¿Qué le pasa a un empresario que lo ve la gente de afuera y dice, che, tiene la vida hecha, podría dedicar, el cliché de podría viajar, dedicarse a viajar por el mundo, a estar con la familia o hacer lo que le guste, a un tema de placer, y pasa en Argentina, pasa alguito en Brasil, pasa alguito en Estados Unidos, a veces con la hipérbole por ahí de Musk, pero que el empresario quiere estar en la cosa pública, que le interesa. Tenga o no tenga vínculo con el Estado en sus compañías. Me refiero el interés de estar, de qué es ese interés. ¿Es protagónico? Es decir, ¿es ego? ¿Es dimensión humana? ¿Es interés social? ¿Qué es? Vos podés hablar de vos y de tu ecosistema también. Yo lo que creo es que hoy lo que nos pasa, hablo por ahí los argentinos, que es Sí. los empresarios que yo más me toca reunirme, es durante mucho tiempo los empresarios, para mí los grandes responsables de la crisis política que tuvo la Argentina en 20 y pico de años, digo 20 y pico pues el tiempo que me tocó vivir a mí esto, seguramente es más tiempo para atrás, y el no involucramiento. Ese no involucramiento que para mí, y vuelvo atrás, no es el involucramiento no es que un empresario sea candidato, es el importarle lo público. Bueno, el dejar que las cosas se resuelvan como tengan que resolver, el pensar yo soy empresario y estoy para dedicarme a hacer más eficiente mi empresa, y termina eso y me voy a mi casa y mi labor termina ahí. Bueno, y terminó como terminó el país. Y las empresas no valen nada, no hay generación de empleo, la productividad de las empresas es baja, y todo eso porque el país nos llevó a eso y porque nosotros no nos involucramos en el país. Entonces yo creo que eso es un tema, digamos, importante para un país a futuro. Los países se hacen en el tiempo. Argentina es un país nuevo. Entonces, el tema del empresario y las empresas y el largo plazo también es una cuestión. Pero ¿cuánta responsabilidad? No, por supuesto, eso no se puede ecualizar en base a porcentaje, pero ¿cuánta responsabilidad le asignás a los empresarios, es un cliché, pero hacia el sector privado, en esta crisis de los 20 y pico años que vos decías? Porque no sé si te entendí que dijiste los principales, pero no sé si te escuché. No, yo creo que los que somos responsables, principales responsables, Pero más que el sistema político, más que... ellos son la consecuencia. Okay. O sea, yo creo que la responsabilidad del sector privado es que la consecuencia de los que terminaron manejándonos el país. Por eso creo que hoy estamos viviendo un momento en el cual a muchos pueden no gustarnos algunas cosas, algunos estilos, pero el hecho de no discutir más cosas que eran tan básicas como que la energía tiene que ser gratis, o si nos falta plata la emitimos, digamos, eso no es ni de izquierda ni derecha, es irresponsable. Hacer que tu moneda no valga es que la gente no pueda generar ahorro. Si no hay ahorro, no hay depósitos bancarios, no hay préstamos, no hay nivel de actividad, no hay moneda. Entonces digo, debemos valorar de este gobierno eso. Después, bueno, critiquemos las cosas que no nos gustan. Creo que ese primer paso que era tan importante y nadie lo había podido dar, por más que todos supiéramos que había que hacerlo,
y ninguno se animó a asumir el costo político de eso. Eso debemos valorarlo, debemos respetarlo. No debemos romperlo bajo ningún concepto. Ahora, bueno, este nuevo modelo económico tiene ganadores y tiene perdedores. Yo creo que en el largo plazo, muchos más ganadores que perdedores. No tengo la cuenta hecha, pero si hoy es 50 y 50, porque no hay pérdida de empleo, pero sí muchos empleados pierden el trabajo y muchos nuevos consiguen trabajo, que eso da cero, bueno, eso necesita una articulación. Esto más en el mundo de energía, ¿no? Minería, energía. Sí, eso está arrancando y eso, todo lo que tiene que ver con las energías renovables, que se iniciaron como algo que el Estado promovía o las empresas querían hacerlo por un tema de responsabilidad social, hoy es un tema económico. Hoy la matriz energética crece principalmente por las energías renovables, eólica y solar, han sido las grandes protagonistas y eso va a seguir. ¿Cómo es es interesante esto porque uno podría asociar esto, elongando un poquito al cambio climático, ¿no? Y el gobierno en eso ha planteado bastantes reparos, por decirlo de manera elegante, pásame a decir un poco, con el tema cambio climático y tal. ¿Cómo es, al margen de lo declamativo en eso, en la política pública, el gobierno con tema de energías renovables? ¿Apuesta, no apuesta? ¿Facilita, no facilita? Bueno, es que mucho tiempo se discutió si lo medioambiental tenía que estar por encima de todo. A mí no me gustan los extremos. Lo que creo que hoy, y por eso te lo decía anteriormente, las energías renovables no solo vienen a resolver un tema ambiental, sino que vienen a bajar el costo de la energía. Claro. Ahora bien, Argentina tiene un recurso, o sea, tanto el viento como el sol es un recurso energético muy importante. Y la tecnología ha mejorado mucho para poder capturarla con mejor costo. Esto simplificado es, para hacer 1 megawatt de solar costaba $4 millones hace 10 años, hoy cuesta 1. Eso es tecnología. Y eso hace que hoy sea negocio generar energía solar. Ahora, la pregunta es ¿por qué no se genera más? Bueno, hoy el cuello de botella en la Argentina, hoy tenemos demanda, tenemos recurso para hacerlo oferta. La transmisión es el cuello de botella hoy que tenemos en Argentina. ¿Qué es eso? Traducime. Eso es el cable que vos ves, la línea de 500, la línea de 132, que es la mediana, o la de 32, es la capacidad de poder llevar la energía de donde está la oferta a donde está la demanda. Okay. Entonces, eso es lo que hoy, bueno, el gobierno deberá ordenar, poner las condiciones de juego para que si las hace el Estado, las hace el Estado. Eso te iba a preguntar. O se la hace un privado, claro, y cobra un canon, como si fuera una autopista, pero que lleva energía, para eso. Pero ahí, digamos, una vez que se resuelva el tema del transporte, porque hoy se pueden hacer cosas muy puntuales en nodos donde tienen capacidad, pero eso ya está medio agotado. Y también tenés hoy una capacidad a poder generar energía renovable para darle energía a la minería. ¿Qué necesita en qué? ¿En qué proceso? ¿En qué parte del proceso? Todo el proceso de explotación minero, tanto para el litio como para el cobre, requiere de muchísima potencia energética. Y eso se podría generar con solar, ya que, digamos, las zonas que estamos hablando de minería van desde Mendoza hasta Jujuy. Esa es toda la cuenca donde tenés un recurso solar muy importante. El otro día en un foro sobre energía que había organizado Chubut, la provincia de Chubut, se habló mucho sobre uranio también. Y en los paneles anteriores, no recuerdo quién, estoy cometiendo una injusticia, o no, a lo mejor la persona está agradecida que no dé su nombre, para algún sector puntual decía, está bárbaro el RI, pero para hidrógeno verdadero. Pero yo necesito la ley de hidrógeno verde. ¿Cómo está el tema inversión local, me refiero, para las compañías locales? ¿Cuánto impactó el RI? ¿Cuánto impacta la baja de la inflación? ¿Cuánto impacta alguna condición de orden fiscal que por lo menos el gobierno traza como una intención, además de como un hecho en este momento? Yo creo que el RI va a tener un impacto importante en la economía.
Todavía son proyectos, los proyectos grandes tardan mucho en arrancar, con lo cual son pocos los proyectos que ya han arrancado. Pero creo que es algo muy positivo porque los proyectos de esta magnitud son de largo plazo y el tener, más que el beneficio, la estabilidad impositiva te da una claridad de cara a los inversores, de cara al financiamiento de estos proyectos, muy pero muy importante. Ahora, vos hablas con un par tuyo en Brasil, en Estados Unidos, en Francia, donde sea, en México, y te dice, che, bueno, la verdad que el tipo va o da la sensación que están haciendo algunas cosas que había que hacer, pero yo ya me la puse un poquito de sombrero con Macri, que parecía que, y después él mismo ¿no? Enrolló el hilo y después vino el peronismo de nuevo. ¿Qué mira un inversor? Porque vos acá no tenés alternativa, digamos, ¿no? En el mejor de los sentidos, digo. Estás acá, tenés tus empresas acá, está tu familia acá, etc. Un inversor extranjero, ¿qué le falta para hundir X cantidad de guita en un proyecto en Argentina? ¿O con el RI alcanza? Mira, cuando fuimos a hacer el IPO de Banco Macro en el año 2006, creo que fue. ¿Puedes explicar qué es un IPO? Perdón. Es darle oferta pública a las acciones en Estados Unidos, emitiendo capital para ingresar al banco. Ahí va. Una emisión de capital público. Público en el sentido de que en bolsa, digamos. Y esto fue el año 2006, fue la primera emisión que se hizo post-default del año 2002. Y bueno, esto era en Nueva York, íbamos a ver a los inversores. Empezamos a ver algo que era bastante claro, que era los analistas jóvenes estaban bastante entusiasmados con los proyectos y los más grandes no. Bueno, la conclusión era eso, que los más grandes conocían toda la historia de Argentina y los más jóvenes miraban los números duros. Y yo creo que eso ocurre siempre. Indudablemente el track record y la historia argentina no nos ayuda, pero por otro lado, hoy en el mundo hay más plata que proyectos y Argentina tiene más proyectos que plata. Entonces yo creo que ahí, por eso te decía anteriormente, es importante continuar este camino y respetar los contratos y seguir por una senda que nos va a ayudar a atraer inversiones, y eso seguramente es lo que a largo plazo te termina resolviendo los problemas de empleo, los problemas estructurales, porque si no siempre estamos discutiendo y creyendo que hay que hacer obra pública para bajar el desempleo. No, yo no creo en eso. Yo creo que obra pública hay que hacer porque la infraestructura de un país es importante. Claro. Bueno, no hay países que han crecido sin puertos, sin puentes, sin línea de transmisión energética. Es un cambio de mentalidad más que un cambio de programa de gobierno, digamos. Sí, no, y son momentos. Yo creo que hubo un momento que era decir, parar la pelota, plata no hay y vamos a ordenar, vamos a vivir con lo que tenemos. Y bueno, y después de acá, yo no soy la persona adecuada, pero el gobierno deberá decir cómo es, pero hay que tener en claro cuál es la regla de juego, qué vamos a hacer con todas las actividades o los sectores que no han, digamos, los perdedores del nuevo modelo. Hay perdedores del nuevo modelo. Y siempre los cambios económicos generan ganadores y perdedores. Pero me parece que no pasa por darle un subsidio al perdedor para que siga viviendo. Si esa actividad no es rentable, ayudémoslo a reconvertirlo. ¿Cómo? Eso es interesante, porque me acuerdo una discusión en su momento de la Unión Industrial Argentina pública, una discusión pública, con Pancho Cabrera durante el gobierno de Macri, que un año de recesión habrá sido el 16, calculo, o el 18, que el ministro decía reconviértanse, y la Unión Industrial decía yo me puedo reconvertir, pero cuando estás creciendo y cuando tengo sectores a los que puedo ir a reconvertirme. Y después hay un tema cultural, ¿no? Es decir, en Estados Unidos la gente para laburar viaja permanentemente, se muda permanentemente. Y acá, si planteas que una actividad no va más y que tal vez tenés que mudarte a la provincia al lado, hay una cuestión de arraigo evidentemente muchísimo más consolidada. Por eso yo te preguntaba si era un cambio cultural, ¿cómo se resolvía eso? Y si a lo mejor el gobierno, teniendo un horizonte virtuoso en términos de las cuestiones que en el mundo ya no se discuten, podría tener un tono
1 o 2 puntos más abajo, como para que la gente baje la guardia a la hora de escuchar esas propuestas. Bueno, lo que decís es tal cual. Si uno mira la Argentina desde arriba, uno se encuentra con que el conurbano es la zona donde más desempleo tenés. Y hoy tenés zonas como la Patagonia Argentina, producto de vaca muerta, oil and gas, etcétera, con pleno empleo o algo parecido. Lo mismo pasa en el noroeste argentino. Lo que me toca a mí, energías renovables, gente de la construcción cuesta conseguir y sobra empleo acá. Y eso vuelvo a lo que charlamos un rato atrás. En Argentina no hubo pérdida de empleo durante el gobierno de Milei. Sí hubo gente que perdió trabajo, pero en términos netos no. Bueno, tal vez eso que ocurrió de a poco durante 40 años, que gente del interior que haya venido a Buenos Aires a conseguir su trabajo, principalmente fábricas y todo lo que es, digamos, lo que más empleo genera, bueno, seguramente debemos trabajar en un proceso inverso, que es donde está la generación de empleo hoy. Ahora, bueno, eso es lo que debe articular el gobierno y lo que seguramente los que entienden esto lo estarán pensando, pero hoy nosotros del sector privado ya vemos que la demanda laboral está en otro lado y no en Buenos Aires. El otro día lo escuchaba a Daniel Stenger, que es un investigador, decir que Neuquén ya tiene el PBI per cápita de Alemania, que es realmente una novedad para un país tan apalancado en el AMBA como es Argentina, o por lo menos, ¿no? Caja de resonancia, servicios, sector público y tal. Ahora, vos decís que el gobierno tiene un horizonte, o por lo menos la filosofía del gobierno es lo que Argentina necesitaba. No tanto, esto es interesante porque es como para traernos a un lugar de partida, es decir, hay cosas que no se discuten, esto que nosotros gastamos más energía, consumimos más energía que países ultra desarrollados, ¿no? ¿Cómo haces para desanudar eso? Eso es lo que yo no termino de ver, porque reaparece, yo le voy a poner nombre propio, ¿no? Reaparece Cristina y si bien va moldeando, actualizando, moderando el discurso, tiene que hacer mucha fuerza para tratar de traer de donde veníamos, digamos, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista energético, económico. Y de paso, y te cuelo una pregunta más, te hice un desorden bárbaro, pero es si vos crees que Massa, a quien conocés bastante, hubiera hecho algo muy distinto a lo que está haciendo Milei. Bueno, yo lo primero que creo es que en Argentina el debate entre izquierda y derecha se fue a cualquier lado. Que pero se fue a lugares donde nunca estuvo en el mundo. Yo entiendo por los gobiernos de centro-izquierda, los que promueven que haya dentro del presupuesto más inversión en educación, más inversión en salud, los que promueven que haya ingreso de inmigrantes para generar trabajo en mismas condiciones. No discuten si tenemos que regalar la energía. Claro. Si tenemos que emitir para pagar el déficit fiscal. Eso no es de izquierda. Es un invento argentino que terminó como terminó. Entonces, lo primero que hay que explicar es eso no es progresista, eso es otra cosa, eso es ser imprudente. Después y creo que los países serios del mundo lo que discuten es un péndulo mucho más pequeño a lo que hemos sabido discutir en la Argentina. Y con respecto a la pregunta de Massa, es contrafáctico, no sé qué hubiera podido hacer él. Indudablemente, dentro del peronismo actual, le hubiera sido muy difícil generar un orden fiscal de la magnitud que Argentina necesitaba. Claro. Y de la magnitud de lo que se hizo. Y vos que conocés a los actores del sistema político, empresarial y tal, ¿ves en el sector en el sector público, en realidad, en la dirigencia política, pero también en la empresarial? No me acuerdo si lo hablamos acá, si lo hablé al aire o no, porque no quiero violar un off, pero con alguno de los invitados, que me nombraban, cuando lo diga capaz que, vos estás de vacaciones, Liluch, lo nombraba, por ejemplo, a Galperín como alguien que perfectamente, con estas nuevas condiciones propuestas por Milei, podría picarle el bichito de querer competir. Ahí sí, competir electoralmente, digamos, decir, bueno,
antes, supongo para mirar Galperi, eran marcianos las cuestiones que se discutían. Ahora hay un tipo que 2 más 2 le da 4, no le da con decimales. Bueno, yo tengo ganas. ¿Vos ves a algunos empresarios o dirigentes políticos, alternativas a Milei, por supuesto, que tengan eso que Perón llamaba el óleo sagrado de Samuel? Que vos decís, bueno, acá hay algo, escucho algo, siento algo, veo algo. Yo creo que debemos celebrar que siempre que alguien exitoso, alguien que le haya ido bien en lo que fuera, quiere ingresar a la política. Porque lo primero que tenemos que decir es tenés todo para perder y no tenés nada para ganar. Entonces, sea Galperín, sea un actor prestigioso, sea o no prestigioso, no importa. Para mí el que venga al sector privado, al sector público, si es con honestidad, a ocupar el lugar que sea, me parece súper, pero súper valorable. Como lo dijiste siempre. Sí, algo que siempre, che, viste, tal se metió en la política, bueno, nada, no, tenemos que verlo bien y no mal. Ahora, después, si esa persona se dedica a hacer otra cosa que lo que hay que hacer, pero cualquiera a su nivel que deje el sector privado para el sector público, es un gesto que estás dejando plata en el camino. Los sueldos del sector público no son los del sector privado. Yo soy lo que cree que tendríamos que tener muchos menos empleados públicos, pero tendrían que ganar lo mismo que ganan en el sector privado. Si queremos verdaderamente tener un sector público eficiente. ¿Lo hablas esto? ¿Con quién? Con tomadores de decisiones, para decirlo, con un objeto amplio, como si fuera societario. No, de esto puntualmente no lo hablo porque no me lo preguntan, porque no es un tema que tampoco yo tenga un conocimiento ni nada para recomendar. Sí hablo con gente del gobierno, hablo con gobernadores, de otras cosas, ¿no? Temas que tienen que ver con banco, con el fútbol, con energía. Tengo mucho diálogo con el sector público, siempre lo tuve. Volviendo al tema empresarios, y vuelvo también a tu viejo, que era medio un pater family, por lo menos en los empresarios de más vínculo con el sistema. Había algunas cosas que vos no habías hecho, por lo menos en los últimos reportajes que yo vi, que no fueron tantos, que diste en el último tiempo, que no habías hecho desde la muerte de tu viejo. Por ejemplo, hubo uno que me llamó la atención particularmente por la carga simbólica. Dijiste, yo uso el living, me hice una oficina al lado, pero no uso el escritorio. Y después había una mesa, que no sé si era esa u otra, que te la había llevado a River. ¿Sigue igual eso? ¿O empezaste a usar el escritorio? Ya uso el escritorio. Ah, ok. Y esa mesa que decís que me la lleve a River, se la regalé a un íntimo amigo de mi viejo que lo extrañaba mucho, y un día se lo comenté y dije, él la va a cuidar, ¿se puede saber, o no? Él la va a cuidar y la va a valorar más. No es una persona conocida. Ok. Esas pequeñas cosas ya las recuperaste, digamos, o las pudiste hacer, quiero decir. Sí, a poco uno va superando muchas cosas. Jorge, hay un tema determinante para sobre todo visto socialmente, ¿no? Es decir, se ve, yo con el tiempo lo pude, o por lo menos pude interpretarlo. Es muy distinto cómo ve quien nació con la vida hecha, con una familia de mucho poder, mucho dinero, acceso, capital social, ¿no? Que es algo que muchas veces no se plantea, pero que es igual o más importante que el dinero. ¿Cómo lo ve la sociedad eso, ¿no? Desmereciendo un montón de cosas, si es que hiciste lo mismo. Yo siempre, para mí hay dos casos, no sé si a vos te gusta la comparación o no, pero de gente que tiró la diagonal e hizo cosas distintas o superó algunas demandas que tenía de la familia. Yo decía, bueno, vos tenés Brito, que quiso ser presidente de River, fue presidente de River, o se lo puso en algún momento como objetivo, y el caso de Macri, que terminó haciendo política, en un club también, pero después en política partidaria, y terminó siendo presidente de la Nación. Entonces ahí hay dos cosas. La primera es, ¿cuál es la presión que te genera ser no solamente hijo de tu viejo por lo rígido que era, en tu caso particular, bueno, vimos el caso de Mauricio, lo ha hecho público además también, sino también hacerte cargo de un día para el otro, porque fue una muerte repentina? Vos dijiste alguna vez que, producto de que tu hijo había perdido al suyo a los 12 años, era como que todo el tiempo te iba diciendo cuando yo no esté, cuando yo no esté, cuando yo no esté. Pero después también, ¿qué pensás de la figura, que es una charla que me interesa bastante y es recurrente, de la meritocracia como filosofía? Pero quiero arrancar por lo primero. Son muchas preguntas. La primera, lo que tiene que ver con... Yo nunca sentí
el peso de ser el hijo de mi viejo. Si lo sentí en un momento muy corto de mi vida. O sea, de chico no lo sentí. Nadie sabía quién era Jorge Brito cuando yo tenía 17 años o 18 años. Cuando empecé a trabajar en el banco, bueno, sabían los que trabajaban en el banco. Eran 70 empleados de Banco Macro. Y ahí, bueno, era el hijo del dueño, el hijo del presidente. Y me molestaba un poco, sí, pero no porque fuera una oportunidad importante, ni por mi viejo en sí, sino que me molestaba ser el hijo de... Yo hubiera elegido trabajar en otro lado. ¿Qué hubieras hecho? No, lo que sea. Yo arranqué de cadete, hubiera sido cadete del banco de enfrente, pero el de enfrente no me iba a tomar porque no había terminado ni el colegio. O sea... Pero ponele, pará, vos cuando tenías 12, 13, 14 años, ¿qué querías hacer? No tiene ni idea, quería ir al boliche a la noche. No Pero pensaba el chico que era ser... Quiero ser presidente, Siempre me quiero gustó ser el 10 de campo, River. sí me gustó el campo. Sí, el campo me gustó mucho siempre, pero no... Hubo un momento ahí a los 16 años míos, que fue cuando fue el efecto tequila. Sí. 94. Ahí empecé a verlo mi viejo muy solo y empecé a hablar mucho. Me empezó a explicar el banco, lo que estaba pasando, la corrida de depósitos. Como que hasta ahí, un banco no sabía ni qué era, no me interesaba. Como que me empezó a interesar un poco todo eso a partir de ahí. Okay. Pero no era un tema que yo decía, yo voy a ser presidente del banco, yo voy a ser presidente de River. Nunca me puse metas, sino que todo fue fluyendo en la vida. De hecho, mismo la presidencia de River, yo no llegué a la política de River para ser presidente de River. Me interesaba armar algo que estaba surgiendo. En el momento que pasaré a la presidente, que se ha ido a la B y que parecía que se iba a reelegir. Y eso me generaba una úlcera, pensar que Pasarela se podía reelegir. Bueno, ahí nos juntamos todos los que terminamos gestionando el club. Y bueno, se pudo lograr y me tocó ser vicepresidente, pero si hubiera tenido que ser tesorero o otra cosa, lo hubiera hecho igual. Ahora vamos a hablar del capítulo River porque estamos justo en una ventana interesante, digamos, para conversar. Pero vuelvo al punto porque para mí hay algo interesante de... Siempre vos tenés un banquero enfrente. ¿Cómo te llevas con eso, con el mote banquero? No lo puedes negar, es como que ya... Pero no te copa. Brito banquero. No, es así, no ya está. me molesta. Costo hundido. Costo hundido. Costo hundido. Sí. La economía, el crédito, las inversiones, etcétera. Pero hay algo que a mí me pasó, yo siempre lo reivindico mucho a Ricardo Pignanelli, el Esmata, porque cuando lo conocí, estaba él con toda su humanidad, los cuadros de Perón y Evita, la Virgen, el Papa, qué sé yo, y uno tiene, obviamente, decir, bueno, debe tener una mirada muy tradicional del sindicalismo, y yo recuerdo que fue la primera persona que me impactó en relación al pensamiento que tenía y cómo yo creía que miraba la cosa pública y el sector privado. Bueno, a partir de ahí conocí el fenómeno con Toyota, con Herrera y la mar en coche. Y me pasa lo mismo el otro, ¿no? Digo, cuando veo los representantes del sector privado. Y da la sensación que vos tenés una mirada que tiene algún tipo de contenido social, por lo que dijiste. En una entrevista dijiste, afortunadamente aparecieron los sindicatos, dijiste en una entrevista, porque en ese momento, si no, estábamos bajo la lógica de la esclavitud. Por eso es atípico, eso no es normal, por lo menos en Argentina. Y saber eso, tu mirada de la meritocracia. Si es que tenés una mirada sobre el tema, a lo mejor puedes no tenerla perfectamente. Yo creo que las cosas hay que evaluarlas en el momento que hay que evaluarlas. O sea, sí, los sindicatos nacieron en un momento que se trabajaba 15 horas por día y para reclamar que los trabajos de los menores fueran iguales a los de los mayores, o sea, sin discutir. O sea, no tendrían ni que trabajar los menores. Trabajaban chicos de 12 años y no les pagaban. Entonces, uno no puede dudar que eso estuvo... yo por lo menos no puedo dudar que eso estuvo bien en aquel momento. Ahora, si vos te quedás con ese cambio regulatorio que hiciste en momento y lo querés aplicar ahora, bueno, tenés un problema. Entonces yo creo que, digamos, sin poner en duda a los gremios, que para mí todavía tiene un rol muy importante, y capaz que en 30 años, digo, ya no tiene que haber más gremios, pero hoy todavía tiene un rol muy importante, ellos también deben colaborar en una modernización. Yo creo que la flexibilización laboral es fundamental y eso el gobierno debe intentar por lo menos hacerlo con los gremios.
¿Es posible? No lo sé. No. Pero digo, por tu Tenés que experiencia. contarle al gobierno. Yo creo que es posible. Es posible. Yo creo que es posible. Creo que hay gremios que tienen las cosas más claras que otras. Hay algunos más modernos que otros, como pasa en la vida. Pero creo que si uno piensa en competitividad, uno habla de eso. Uno se tiene que tecnificar, uno tiene que ser competitivo también laboralmente. Y creo que tampoco implica eso violar los derechos de los trabajadores. Se puede pensar de acá para adelante, tampoco es necesario. Pero yo creo que es importante que ese trabajo sea en conjunto. O sea, los empresarios tenemos que estar en la mesa, los sindicatos tenemos que estar en la mesa, y obviamente todo esto tiene que estar coordinado y liderado por el gobierno. Me estoy haciendo pis. ¿Puede ser? Vamos 1 hora clavado. Perfecto. Nos queda River, nos quedan episodios puntuales. Muy bien. Nos queda. La parte más divertida. Nos queda la parte más divertida. Basta de banco, de política. A mí me interesa. Hablemos de cosas divertidas. Hablemos de la vida, de River. Yo voy a ir al baño. ¿Puedo un té? Un café y un agua, ¿puede ser? Gracias. Me agarró frío, ahora me agarró calor. Pasó por. No, ahora hace calor. ¿Viste? No soy yo. Ahora hace calor. Ahora hace calor. Ahora hace calor. Jorge sacó el buzo y le bajaste el aire. Es una emboscada. Jorge, no te pregunta nada de River y vas, me estoy volviendo loco. Claro, un embole, entrevista. Decime algo. Ahora que no está, un embole. Por favor, un gol que hayas gritado mucho de River. Y el de Juanfer, en Madrid. ¿Vos? No, yo no soy de River, pero igual. Ah, bueno. Pero mi novio me mata si no te pregunto. Sí, sí. Bueno, hubieron muchos, pero ese gol fue. El de Franco está bien, el Mastantuono, el último. Ese también. Che, permiso, a ver si tengo. Para lo último, un ídolo que tengas de River y te libero. Y lo que pasa es que los ídolos son todos de chicos, ¿viste? Es como que ahora. Con los jugadores tengo mucho respeto, pero son compañeros de trabajo, ¿no? Entonces me decís ídolo y te digo Ortega, te digo Francescoli. Sí. Sí, sí. Es como que uno siente que cuando eras chico lo viví distinto que ahora. Que no sea de River, un ídolo ¿De fútbol o de cualquier cosa? de cualquier cosa. Un ídolo que no sea de. Que hay muchos que uno son ídolos deportivos, pero no tengo ni idea qué es de su vida personal. Pero el Canelo Álvarez para mí, como boxeador, es tremendo. Muchas gracias. Estamos jugando entrevista recién, así que podemos seguir. Me preguntaban por mis ídolos, le hablé de Canelo Álvarez. ¿Canelo Álvarez el ¿Boxeador? boxeador? Sí. Ok. Igual le servimos agua para Jorge. Sí. Hacemos la hora de acá, te pido perdón. Maltrataban a los invitados, ¿no? Ahora llega tu té. No, recién a Leti le cambié en el camino, le pedí un café. Sí, sí, Gracias. me baja la presión, si no, por favor. Bueno, Jorge Brito. Sociedades anónimas deportivas, para arrancar con un tema delicado y que no genera ningún tipo de fricción en el mundo del fútbol, sobre todo siendo presidente de River. ¿Cuál es la posición del club? ¿Cuál es la posición de Jorge Brito persona? Si es que eso se puede escindir. No, sí, por supuesto. Nosotros tenemos una postura muy clara en la cual creemos que el modelo de sociedades civiles es el modelo que nosotros pregonamos en River porque hemos demostrado poder tener un modelo de gestión que sea exitoso y sin perder el sentido de sociedad civil. El otro día miraba en un corto, una entrevista de Fernando Niembro, donde decía, River es una sociedad anónima de hecho, porque Brito maneja, intentaba hablar bien de mí, y lo valoro mucho, tiene 16 gerentes, maneja a River profesionalmente. Y digo,
El cómo gestionar es confundir que el modelo de sociedad, en definitiva, la única diferencia es la línea final. ¿Esto qué quiere decir? La sociedad anónima tiene como objeto ganar plata. Punto final. Todo lo otro es el camino para llegar a... Y la sociedad civil es el darle un servicio al socio. Darle un servicio social. Los accionistas, los dueños del club, son los socios. Y por ende pretenden a cambio de eso, obviamente, tenés muchos tipos de socios distintos, las demandas son de lo más variada que te puedas imaginar. Pero eso es lo que cambia. Ahora, después cómo uno debe gestionar el presupuesto, lo debe gestionar lo más profesional posible, tratar de comprar lo más barato posible, crear valor de la marca, tener la mayor cantidad de ingresos posibles, gestionar el fútbol, el resto de los deportes, la parte formativa. Entonces, bueno, eso es un poco lo que nosotros intentamos mostrar con hechos de que se puede competir contra las sociedades anónimas, creando herramientas económicas a través de una gestión profesional. O sea, está bien si uno dice que la mejor defensa de las asociaciones civiles es un club bien gestionado, ¿no? Como es el caso de River, o hay otros ejemplos en la Argentina, por suerte también. Son la mayoría. Y otra cosa, Iván, muchas veces intentan mostrarnos que el modelo a seguir es el de las sociedades anónimas y te ponen ejemplos de 2 o 3 clubes exitosos que son sociedades anónimas en el fútbol. Y pasan por alto los 100 que quebraron. En Italia, en España, hay infinidad de clubes, en número la mayoría, que se les ha dado algo, un club para administrar, se les ha vendido y después los socios terminan a través de asambleas intentando echarlos o terminan dejando el club, como ha pasado, bueno, no quiero dar nombres de clubes que ha ocurrido esto en España y en Italia, pero esto ha pasado. O sea, no creo que de ninguna manera el modelo societario te garantice la gestión, para nada. Y hoy yo creo que la gente de River llega a River, lo sienten como propio y todo esto que pasó lo sienten como un orgullo. ¿A qué te refieres con todo esto que pasó? Ven el estadio, ven la infraestructura que tenemos, ven los jugadores. Dicen, esto es mío. No importa dónde vivo, dónde vengo, esto es mío. Y es de ellos. Y todos ellos contribuyeron a esto. Hay todo un mito de una gran, eso hay que decirlo, de una gran mentira de Brito, el presidente. Brito, nada. O sea, esto es una gestión en la cual tenemos muchísimos colaboradores, empleados, comisión directiva, y esto es verdaderamente un equipo. Y esto arrancó hace 12 años, no arrancó hace 3, ni hace 4, ni hace 8, arrancó hace 12 años, en la cual la gente que me acompaña tiene un rol muy relevante y tiene mucho que ver con lo que pasó en estos últimos 4 años en River, como yo he tenido mucho que ver en lo que pasó en los 8 años anteriores como vicepresidente. Todo se traduce a Donofrio y Brito. Es una mentira. Una gran gestión atrás de todos los directivos que acompañamos a Rodolfo y hay toda una gran gestión. Es normal, porque siempre la figura del presidente es muy notorio, pero a mí me ha tocado tener grandísimos compañeros de comisión directiva que sin lugar a duda ellos han sido factor determinante de poder haber sido lo que somos. Por eso soy convencido de que después de estos 12 años de gestión, ahora vienen 4 años de gestión, en la cual seguramente alguien, Stefano Di Carlo, tal vez es el que hoy se viene perfilando, y yo creo, esto es un tema que lo va a tener que decidir la comisión directiva, se tendrá que definir internamente, pero yo soy un convencido que Stefano no solamente tiene las características para ser el presidente de River, sino tiene las características para ser un gran presidente de River. Yo creo que hemos hecho muchas cosas en 12 años, pero siempre quedan cosas para mejorar. Y yo creo que Stefano es hoy una persona que puede reunir todas esas condiciones necesarias para continuar el proyecto hacia adelante. Cuando decidimos que yo iba a ser electo como candidato del oficialismo, mucha gente me preguntaba, che, ¿y te parece? La vara no está muy alta. Yo digo, para mí, siempre que se habla de la vara está alta es de una mediocridad tremenda. O sea, lo que para la gente es la vara está alta, para mí es el piso está alto. Es desde ahí hacia adelante a uno tiene que seguir avanzando. Y bueno, esto por eso es tan importante
la elección del futuro de River, porque hay muchos proyectos por delante, hay todo un plan de crecimiento del club, que eso seguramente Stefano, y con toda la comisión directiva, que seguramente le va a tocar acompañar, que son la mayoría de los que están actualmente, van a poder hacerlo. Van a poder mejorar muchas cosas con su impronta, con su estilo. Nadie le va a recriminar eso. Estoy convencido que el futuro de River está garantizado. Ahora, es inhabitual que haya un proyecto en cualquier lado, diría, pero también en un club de fútbol, que tenga un comienzo y una continuidad a lo largo de los años, donde, obviamente con las diferencias propias de quienes gestionen, surja, en este caso en el oficialismo, una misma mirada. ¿Por qué crees que pasa eso hoy en River? Bueno, alguna vez yo dije en una entrevista que los problemas que tenía en la política, lo dije hace 2 o 3 años atrás, tal vez tenían que ver con el sistema político, y no tenemos que discutir tanto las personas, sino el sistema político. En este caso creo que el sistema político interno nuestro, yo creo que es muy bueno, y tengo muchas críticas, inclusive de amigos, de gente de nuestro espacio, que me ha dicho, Jorge, yo no estoy de acuerdo con que no haya reelección en River. Claro, recordemos, la gente no lo sabe, Sí. Esta gestión cambió el estatuto, y una de las cosas que modificó es que el presidente solo está 4 años. Sí. Restringimos un mandato, o sea, a un mandato en lugar de 2 la presidencia, pero extendimos un año más para que un directivo hasta acá podía hacer 3 veces, estar 3 veces en comisión directiva, ahora 4. Y creo que las 2 cosas son positivas. Primero, porque uno pensaba si alguien entra como vocal suplente, después se hace vocal, después termina siendo prosecretario, ya no puede ya nunca ser presidente porque le vencieron los 4 años, se fue a su casa y desapareció de la escena política. Entonces, desde ese punto de vista, le extendés 4 años más la carrera dirigencial. Y por otro lado es esto que viene durando mucho tiempo porque de alguna manera, estando 4 años sino 8, no te terminás perpetuando en el poder, y en definitiva toda la estructura que está con vos te va a acompañar, pero no te va a permitir que te equivoques, porque ellos aspiran también a seguir después, a ser parte de esto. Entonces, es como que el auto es de todos y lo cuidamos todos. El auto es de los socios, lo cuidamos entre todos. ¿Qué dirías? Te voy a pedir que hables bien de vos un momento, pero objetivamente, ¿qué fue lo mejor del inicio de este oficialismo en las primeras gestiones de Donofrio, lo mejor de tu gestión, y cuáles pensás que son los desafíos que, y esto indiscutiblemente va a ser una noticia, podría llegar a enfrentar Di Carlo, a quien acabás vos de mencionar como sucesor? Bueno, yendo del principio al final, la elección de la comisión directiva fue muy importante. Sin eso, todo lo que viene después, que ahora si querés lo podemos mencionar, yo creo que la decisión de abordar una obra de la magnitud, para el que no sabe, una obra de más de 200 millones de dólares, en una Argentina que tenía inflación de 3 dígitos, con prohibición de importaciones, en el contexto que vivíamos, era algo que con cualquiera que hablaba me decía guarda. Algo normal en un país donde siempre que decís guarda, casi siempre acertás, porque si algo pasa mal, yo le dije guarda. Y la verdad que sabíamos que teníamos muchísimos riesgos. Por eso decidimos hacerlo en etapas, garantizar cada una de las etapas y tratar de desafiar el guarda. Porque si no, nos hubiéramos quedado donde estábamos. Tuvimos factores de suerte. Suerte, a mí no me gusta hablar de suerte, pero cada vez creo más en la suerte. Y digo, si no hubiera sido por la pandemia, yo te aseguro, la obra del campo de juego no la hacíamos. Porque teníamos que sacar a nuestra gente de nuestra cancha 8 meses, no nos hubiéramos animado, hubiera sido económicamente muy caro salir a otro estadio. Ahora también, y en esto sé reconocer mucho la audacia de Rodolfo, porque era el presidente, de haber tomado la decisión de hacer la obra del campo de juego en ese momento, fue la piedra fundamental. Sin eso todo lo otro hubiera sido imposible. ¿Qué explica entonces eso, Jorge? Es decir, si vos tuvieras, viste, que exportar
ir mañana, termina tu presidencia, ¿no? Y entonces vas a dar charlas por el mundo del modelo River y tal. ¿Es un modelito que vos vas a decir tienen que hacer esto? ¿Es un tema que hubo la gente correcta en el momento correcto? Donde vos decís, bueno, llegan con Rodolfo después de un momento muy duro del club. Está la pandemia que le permite hacer el campo de juego y entonces si eso no hubiera estado, capaz que no estaba todo el resto. Es decir, vos decís, cada vez creo más en la suerte, pero a la suerte, no, pues la pandemia fue para todos los clubes, no solamente para River. Hay que darle un empujoncito probablemente. ¿Cuál es la fórmula de la Coca-Cola, digamos, de este momento de River? Bueno, en primer lugar, no voy a dar nunca charlas de River. No me gusta hacerlo. No me gusta dar entrevistas. No me gusta sacarme fotos. Esto que hago, lo hago porque primero tengo un profundo valoración de vos y de tu programa. Entonces eso me permite poder elegir a dónde voy a dar una nota y a dónde no. Pero trato de dar una nota por mes. Esa es más o menos lo que he hecho en estos 3 años y medio que llevo en River. Porque me parece que la gente debe conocerme, debe estar comunicada. Y es algo que lo hago entendiendo lo que tengo que hacerlo. No la paso mal, pero no elijo hacerlo. Y tampoco soy de dar entrevistas afuera, ni mucho menos. Ahora, como te decía anteriormente, o sea, yo creo que lo que nosotros logramos hacer, sí, la suerte existió, y la suerte existió no solamente para el campo de juego. Cuando fue la pandemia, ahí también tomamos la decisión, no tan audaz, pero fue una decisión de abrir y que cualquiera pueda ser socio de River. Y Stefano Di Carlo generó el sistema digital, que hoy parece algo normal, pero hace 5 años atrás, poder hacerte socio de un club con tu teléfono en 1 minuto y medio de tu casa, era algo por lo menos novedoso. En aquel momento teníamos 70.000 socios, hoy tenemos 350.000 socios, superamos al Real Madrid. Somos el club que tenemos porcentualmente más ingresos de cuota social que dentro del presupuesto total. Tenemos un presupuesto equivalente al 5.º o al 6.º club de España, al 3.º de Brasil. Era algo impensado hace 4 o 5 años. Y bueno, hay determinadas cosas que nos animamos a hacerlo a nosotros, que ni siquiera las copiamos de otros. Por eso a veces no es soberbia cuando te dicen, che, ¿qué club, modelo, con cuál de Argentina? Y la verdad que no, nosotros tenemos muy buena relación con muchos dirigentes, pero lo que tratamos de hacer es copiar cosas afuera. Y algunas cosas innovar, que ni siquiera existen afuera. Tuvimos que explicar en Real Madrid el sistema de TLM que tenemos en River. Y el sistema en el cual los socios pueden adquirir entradas, el remanente del TLM y la liberación del TLM. No hay sistemas perfectos, pero este es el sistema menos imperfecto que hemos encontrado y cuando hablamos con otros clubes, muchos lo están queriendo modelar también. Y con el Real Madrid aparte venís hablando bastante, ¿no? Estos días. Bastante. Y estamos probablemente en una ventana de negociación. ¿Qué se puede decir de la situación de Mastantuono? Mira, lo primero es hablar de la persona. Nosotros, siempre que transferimos un jugador o contratamos un jugador, es porque esa persona quería venir a River o que esa persona deseaba ir a otro club. Entonces eso es lo importante, porque muchas veces se habla del pase o de un jugador como si fuera un auto y el pase fuera la cédula verde. Después entender qué es un pase. Cuando uno dice se hizo el pase de un club a otro, en definitiva es recibir un dinero a cambio de rescindir un contrato, ¿no? Pero que necesariamente requiere del acuerdo del jugador para hacer un convenio laboral con el club al cual está yendo. Entonces yo creo que acá Mastantuono es seguramente una de las apariciones más importantes de los últimos 20, 30 años en Argentina. No sé si la palabra es tiene la suerte. Está en la situación en la cual los principales clubes del mundo lo quieren contratar. Nosotros debemos
respetar el contrato que tenemos y defender los intereses del club hasta el último centavo. E intentar retener al jugador lo máximo posible. Eso es lo máximo que te puedo contar. No hablo ni cuento nunca de negociaciones, pero me parecía importante hablar del concepto de lo que River está buscando, que es más o menos lo mismo de lo que hemos hecho con Enzo Fernández. ¿Cómo fueron con Julián Álvarez. Esas situaciones? En el caso de Julián hemos logrado retenerlo 6 meses más. Creo que la transferencia había sido mitad de año, se quedó hasta fin de año. En el caso de Echeverri lo cerramos diciembre del 23, se quedó hasta diciembre del 24, un año más, con el Manchester City. Enzo Fernández creo que se podía quedar 6 meses más, salvo que River se quedara fuera de Copa y ahí hubo una ventana en la cual él, cuando quedamos afuera de Copa con Vélez, creo que ahí él salió, estaba todo el mercado abierto. Pero en todos los casos siempre hemos intentado retenerlo para tenerlo un tiempo más, y eso es algo que vamos a intentar hacer también con Franco. Al margen, digamos, de la situación de más tanto uno, como un tema conceptual casi de management deportivo, hay un vertical que es una negociación, ¿no? Donde hay una compra, una venta, donde es club contra club, y después está el famoso tema de, para cualquier jugador, si la tuviera el caso de la cláusula de rescisión, que eso es el club comprador directamente con el jugador, ¿no? Ahí el otro club no tiene nada que hacer. La cláusula de rescisión es dentro del contrato laboral que uno tiene con el club, en la cual dice es por determinado tiempo, está el salario, da todas las explicaciones del contrato. Hay una cláusula que es cláusula de rescisión. Es una cláusula por la cual el jugador, porque esto es entre el club y el jugador, el jugador tiene derecho a darle un resarcimiento al club para poder irse libre a otro club. Esto obviamente no hay otra forma de ejecutarse, sino es financiado por el propio club que se lo quiere llevar. Claro. Entonces, bueno, eso es una decisión del jugador. Eso es unilateral, es algo que el club no puede manejar. Si el jugador decide irse, va a pagar la cláusula por interpósito dinero del club que lo va a contratar, y eso se realiza de inmediato, y ahí no tenés mucho para hacer. Muchas veces también hablan, ¿por qué no le subieron la cláusula? No es que no se me ocurrió subirle la cláusula, esto es algo que también se negocia, en la cual siempre los representantes de los jugadores, lógicamente, piden que las cláusulas no sean abusivas porque es algo que la cláusula está hecho para permitirles en algún valor que económicamente sea redituable para el club poder salir. Ahora, es interesante, no sé si tengo bien el dato, pero ahora sí te hablo de este caso puntual, pero es la cláusula más alta de la historia del fútbol argentino, se ejecute o no, no importa, al margen de cómo termina la negociación. Y según entiendo, River le pone esa cláusula al jugador antes que debute en primera. ¿Esto es correcto o tengo mal el dato? Sí, antes que debute en primera, bastante antes diría. Pero eso, ¿quién decide eso? Porque ahí hay ojo. Hay ojo, decir, bueno, los que saben, no te voy a mentir, no somos nosotros, pero ya íbamos teniendo indicios por toda la performance que venía teniendo, y de hecho él fue participando del plantel profesional, acompañándolos desde muy chico. Yo creo que de los 15 años que ya ha estado concentrado en algún partido con la primera, que bueno, había que hacerle vivir esto, y debutó apenitas cumplido los 16. Jorge, tengo varios temas vinculados a River. ¿Qué fue lo que más satisfacción te generó personalmente? Quiero decir, está claro que me vas a decir los títulos, algún triunfo contra Boca, etcétera, etcétera, etcétera. Podés evocarlos, por supuesto, nadie se va a enojar. Pero en términos personales, yo decir, sector privado, banco, sector agropecuario, energía renovable, ¿qué te da River o qué te quita en términos personales, pero sobre todo de satisfacción, que no te da ninguna otra cosa? ¿Qué te da? Y bueno, la posibilidad de levantar un teléfono, o sea, uno por el banco, por trayectoria, por mi padre, por lo que fuera, más o menos que en este país me atienden el teléfono, a quien llame, aunque no lo conozca. Lo que te da River es que te atiende el teléfono, por ahí no en Estados Unidos íntegramente en todos lados, pero en Europa, literalmente, el mundo árabe, en Rusia, te atiende la persona que vos decías llamar, te va a atender.
porque todos saben quién es River. Pues si presidente de River. La verdad que tampoco nosotros, yo no tengo negocio, no tengo nada fuera de Argentina, tampoco nunca utilicé eso para beneficio personal, que no sería un problema. Una relación que la generaste por River, después de hacer otra cosa, no sería éticamente incorrecto. Pero no me ha pasado porque, como sabrás, los negocios nuestros, la familia, son todos en Argentina. Sí. Pero sí tiene eso que te sorprende mucho. Mucho, mucho, mucho. Cuando viajo, y a mí me avergüenza y pido, che, quiero ir a ver tal partido, y te llama el presidente personalmente y te dice, no, quiero que vengas a verlo conmigo. Son cosas... Sí, vuelvo al punto de cuando hablas del futuro de River, ¿no? Del próximo presidente. ¿La consolidación de eso o la expansión de eso sería uno de los objetivos? ¿O cuál sería? Vos decís, che, mira, nosotros hicimos, nunca podés hacer todo, hicimos todo esto. ¿Qué queda en el debe? Queda un montón. Pero yo creo que quedan potenciar prácticamente todo lo que hicimos, pero hay algo que recién está iniciándose y que es importantísimo, que es el tema de River Global. Digamos, cuando uno mira los principales 10 clubes del mundo, tienen más del 50% de los ingresos que vienen del exterior. Yo creo que el gran desafío de River de acá en adelante es cómo River se empieza a convertir, con la dificultad de estar en un país alejado de Europa, en un club global. Eso yo creo que es muy importante y eso, el Mundial de Clubes claramente es el puntapié a eso. Yo creo que se viene un fútbol mucho más globalizado, en la cual a los principales clubes del mundo prefieren jugar contra River, Flamengo, Palmeiras, que contra el quinto, sexto de la Liga Española, Francesa. Claro. Y todo eso, yo creo que se viene una nueva era en la cual estamos acostumbrados a que la FIFA hasta ahora era la federación de las confederaciones que organizaban los mundiales, y el Mundial de Clubes que se traducía a 4 partidos en el año, a hoy organizar algo que para mí en el tiempo se va a convertir en la copa más importante de clubes del mundo. Ah, interesante. O sea, vos le ves mucho potencial al Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes a futuro va a ser más importante inclusive que la Champions League. Ok. ¿Y qué expectativa tenés con este? Digo, pues la diferencia, hay una cosa que uno tiene, la expectativa, el cariño, la esperanza, al final terminan siendo 11 contra 11, pero son diferencias de presupuesto monstruosamente grandes. No están en los márgenes, son grandes de verdad. Bueno, la diferencia del presupuesto del PSG con el del Inter era 2 veces y media. Y la del Inter con River es 4 veces. Son diferencias muy grandes. Muy importantes. Pero todo esto viene y ayuda a que se comprima un poco esa brecha, y te va a ayudar en todos los aspectos, o sea, desde sponsors internacionales que te empiezan a ver en las grandes ligas, hasta hinchas del exterior. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, por eso hemos lanzado la página de River, River Global, un poco para empezar a comunicar internacionalmente. Y no solamente eso, hemos armado una oficina con sede en Madrid, con estructura, con personas, digamos, con un fin específico, que desarrollar la marca River, las escuelas, sponsors, todo lo que tiene que ver con maximizar ingresos del exterior. Vos en general sos muy cuidadoso para declarar y para referirte a otra gente, digamos. Sí. Pero siendo igual de cuidadoso, ¿no?, que habitualmente, ¿cuánto ayuda al margen de los éxitos que acumula River en términos institucionales, en términos deportivos, de estos años, que Boca esté atravesando otro momento? No entiendo la pregunta. Claro, vos ves, por lo menos en los medios de comunicación y en la valoración, incluso de lo que brama la hinchada en algunos partidos, alguna disconformidad con, o algunas críticas con el proceso institucional que está atravesando Boca. ¿Eso vos lo mirás, te genera tranquilidad, te da margen, te da plafón, o no? Vos mirás lo tuyo y lo que venga alrededor es irrelevante. No, nosotros miramos lo nuestro.
mucha de la gente me pregunta cómo te llevas, esperando que yo le dé una respuesta negativa con Riquelme. Yo tuve una relación de mucho respeto con él. La verdad que siempre que me ha tocado tener que llamarlo, que lo he llamado muy poco, hemos tenido siempre un buen diálogo. Así que no. Después, lo que respecta al mundo Boca, ¿qué opine la gente de Boca? Claro. Yo tengo que hablar por lo que yo lo conozco a él, y siempre la relación ha sido muy buena, como ha sido también en la época de Angelici. Tenía mucha relación con él y fue siempre todo fluyó bien. O sea, nunca tuve un problema dirigencial con Boca, y te diría prácticamente con ningún equipo, salvo un tema puntual, de un pase, que siempre hay cosas ríspidas que nos tocan vivir. Pero no he tenido problemas con la dirigencia de otros clubes. ¿Existe el diálogo y la posibilidad de conversar sobre, porque te estoy preguntando algo que jurídicamente es imposible, pero uno mira cuánto reciben los clubes argentinos, River, Boca, por derecho de televisación o el resto de los clubes, y cuánto en España, siempre es el mismo caso, la misma comparación, y acá siempre habita la lógica de cómo se distribuye, esto va por mi cuenta, la poca plata que hay, en lugar de ver cómo agrandamos, y ahí sí vemos de última cómo distribuir. ¿Es un razonamiento lógico? ¿Se me están escapando varias cosas que por no conocer no estoy entendiendo? ¿Se podría abordar ese tema? Yo creo que es un tema que hay que abordarlo. O sea, los ingresos por televisación en River hoy deben estar en torno a $5 millones. Estamos hablando del 2% de los ingresos totales, cuando en el mundo es 15, es 17, es 20 y pico. Sí. ¿Tal es la diferencia? Sí. Y eso tiene que ver con muchos factores, pero yo creo que el modelo necesita ser revisado, y yo creo que en una revisación del nuevo modelo podemos salir todos beneficiados, los clubes, la misma AFA, inclusive los privados que hoy manejan el negocio. Yo creo que hay espacio para eso. Perdimos algo que habíamos llegado a 3 millones de suscriptores en la televisión premium en su momento. Eso lo hemos perdido. Queremos llegarle solo con el método tradicional, que es con el cable, cuando mucha gente y muchos chicos tienen casa y no tienen cable. Entonces, yo no soy un experto en la materia, pero digo... Algo hay que hacer. Algo que hacer. 3,5 millones por 20 te da 700 millones. Hoy el fútbol recibe menos de 100. Ahí hay un problema. Nada que ver, pero me acordé recién, pues estaba pensando en Gallardo, etc. Siempre creía hasta preparar esta entrevista que Napoleón tenía algo que ver con el técnico, y me enteré que era por tu abuelo. Por mi abuelo, sí. Que aparte fue ¿qué? Tu abuelo. O uno de los primeros. Mi abuelo, Fuerza Aérea. Sí. Mi abuelo, sí, fue la primera camada de cadetes de aviación. Piloto del año 30 y pico. Los primeros pilotos. Estuvo después en Córdoba, donde se fabricaban los aviones, y bueno, era piloto de prueba. El avión lo sacaban, él era el primero que lo sacaba al aire, y bueno, nada, historias muy lindas de muy chico, que yo me las contaba mi abuela, y fue una suerte de ídolo que nunca conocí, del cual mi viejo nunca me habló, nunca quiso hablar de su padre. ¿No quiso? O sea, vos le preguntabas y él no quería. Tampoco le preguntaba, ¿viste? Cuando sabes que a alguien no te gusta. Pero hablaba mucho con mi abuela, algo con mi tía. ¿Tenés idea por qué? No lo sé por qué. No lo sé. Después me dijeron como que a él, mi abuelo había estado enfermo 4 o 5 meses, y como que le ocultaron a mi padre, que tenía 12 años, como que un día a la mañana dijeron, se murió tu papá, y como que le generó un enojo eso. Ok, fue muy repentino, ¿no? Sí, y el enojo como que ya era chico, pero no era tan chico. Claro, y porque no me contaron. Claro. Pero no sé, fue un tema que él nunca le gustaba hablar de... Y no porque no lo quisiera, todo lo contrario, pero nunca... Un tema medio tabú. Para terminar. Perdón, y para terminar la historia, cuando me caso con mi mujer, con Gaby, y se lo cuento a mi abuela, que estaba muy enfermita, ahí le cuento que cuando tuviera un hijo se iba a llamar Napoleón. Cuando Gaby queda embarazada de Alina, que yo no sabía si iba a ser nena o nena, porque nunca hice el estudio ese de... Sí. O por lo menos le decía a los médicos que no me lo dijeran. Alina iba a ser Napoleón, Emma iba a ser Napoleón, y el tercero fue Napoleón. Fue Napoleón. Sí, Napoleón fue Napoleón. Creo que es obvia la pregunta, y
supongo que me imagino la respuesta, pero después del accidente, vos también sos piloto de avión y sos piloto de helicóptero. ¿Te volviste a subir y te costó volverte a subir? Si es que te volviste a subir. Mira, en helicóptero debe haber pasado una semana, 8 días, en la cual le pedí el helicóptero a un amigo que nos llevara a dar una vuelta y bueno, llevé a todos mis hijos y a mi mujer. Porque No, quería que porque yo quería... después del Sí, accidente. sí. Quería que mis chicos sacaran lo antes posible. Es como cuando te cae de un caballo, te cae de una moto, si rápidamente no te subís. Mirá, Iván, esto es como que alguien que tuvo la pérdida de un familiar en un accidente de auto le preguntes por qué se andando en un auto. Entonces, el tipo ese tuvo que ir al entierro del padre en auto. Entonces ya se sacó el miedo enseguida y se acabó. Esto es lo mismo. Yo, por mi trabajo, porque soy piloto, porque me gusta, tengo 2, 3 vuelos, 4 por semana. Y no quería que esto les generara un trauma a mis hijos, entonces lo hice lo antes posible. Rápidamente. Rápidamente. ¿Qué va a hacer Jorge Brito? ¿Cuál va a ser, digamos, el vertical no corporativo de Jorge Brito después de dejar la presidencia de River? No, tengo un gran objetivo que es poder dedicarle más tiempo a mis hijos. Yo le dedico buen tiempo, pero poco. Te diría que prácticamente el sábado es el único día de mis hijos, que no hay nada que me mueva, salvo un compromiso a despegarme de ellos, que nos vamos al campo, en Luján, y ahí la pasamos bárbaro, cada uno va con sus amigos. Pero la verdad que en la semana los veo muy poco. Los domingos ya son de River, porque uno cree que es el partido, ¿no? A la mañana del domingo ya arranca el teléfono con los problemas, la organización, siempre pasan cosas. Pero sí, la idea mía es dedicarle mucho más tiempo a la familia, también poder dedicarle un poco más de tiempo a las empresas, poder dedicarle tiempo a mi mujer, a Gaby, a hacer viajes. Y mi único objetivo es no meterme en nada innecesario en el corto plazo. ¿Qué edad tiene tu hija, la más grande? Alina tiene 12 años. ¿Querés? Todavía no es el caso, pero ¿vas a ser un padre celoso? Sí. Creería que sí. Voy a trabajarlo mucho para no serlo, pero creería que sí. O sea, ahora cuando dejar la presidencia de River, a terapia, entre otras cosas, para trabajar eso con tiempo. Sí. Gracias. Gracias, Iván. La pasé muy bien, ¿eh? Yo también, y espero que ustedes del otro lado también. Javi está en una pieza, sigue respirando, así que aparentemente también. Le agradezco a todo el equipo, a todos ustedes que estuvieron del otro lado. Nos reencontramos el martes con Ernesto y María, el jueves en El Fin de la Metáfora y el domingo que viene para otro episodio de On The Record. Que tengan muy linda semana y gracias por habernos acompañado. Chau.